Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad una vez más. Y esta semana decidimos hacer un programa que aborda un tema crucial de la vida contemporánea, que es la presencia de ruido en las ciudades, en las actividades humanas y el impacto que tiene en la vida cotidiana, en la salud, en el entorno en general. Para eso invitamos a una experta que lleva varios años trabajando en esto, la doctora Jimena de Gortari. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. Jimena de Gortari Ludlow es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, con doctorado por la Universidad Politécnica de Cataluña, postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y especialista en museografía por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación se centran en la contaminación acústica en las ciudades. Es autora de la Guía Sonora para una Ciudad, publicada por la UAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México e integrante de la Academia Nacional de Arquitectura. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Iberoamericana, asesora de proyectos urbanos y columnista en la plataforma Opinión 51. Jimena, primero que nada, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, mil gracias a ti, Mauricio. Muchísimas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ruido? ¿Cuáles son las fuentes más comunes, los límites? ¿Cuándo hace daño? ¿Cuándo no hace daño? A ver, ¿con qué quieres empezar? Pues mira, primero justo como con la provocación, si quieres, de que un arquitecto esté hablando de ruido, ¿no? En temas de justamente salud pública. Finalmente, el tema del ruido es un tema transversal de disciplinas. Afecta pues a todo el sistema, ¿no? O sea, no solamente a la audición. Entonces, en realidad tiene que ver con cómo hemos construido las ciudades, cómo habitamos las ciudades y cómo las actividades de las ciudades se han ido intensificando, y esa intensificación tiene que ver con decibeles y pues por lo tanto ruido. Entonces, pues las principales fuentes de ruido, yo diría reflexionar y pensar cómo amanecen. Digo, nosotros amanecemos, por ejemplo, con el camión de la basura que llega y tiene un ruido particular, pero de pronto también empiezan los trailers a las 5 de la mañana y entonces el tráfico vehicular es un problema. El tráfico aéreo también es una fuente de ruido importante, por lo menos en Ciudad de México, quienes vivimos sobre la trayectoria, digamos, de aproximación o de despegue de los aviones del aeropuerto Benito Juárez. Digamos, el tráfico tanto vehicular como aéreo. Otra muy importante y gravísima y con la que pues es difícil trabajar tiene que ver con la industria de la construcción. Y aparte es una fuente como intermitente, porque el ruido de tráfico quizás es más continuo, la otra es más intermitente, no hay un ritmo específico. Y la obra pública, pues normalmente trabaja en las madrugadas, entonces afecta a una población que en principio tendría que estar descansando, ¿no? Por el otro lado, las actividades comerciales o comerciales, industriales. Quizá las industrias ahora sí en Ciudad de México están más fuera, pero todo lo que tiene que ver con establecimientos mercantiles, bares, restaurantes, carpinterías y demás, escuelas, también a veces hay quejas de ruido de las escuelas, talleres mecánicos y por supuesto pues algunas iglesias y templos, ¿no? O sea, hay quejas y gente que pues se ve afectada por ruidos en ciertos templos con, digamos, o sea, no sé, con cantos y este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto el espacio público, ¿no? O sea, ya hablamos del tráfico, digamos, que tiene que ver con el espacio público en la calle, pero también otra parte importante que pasa es ahora el uso de los espacios públicos para música amplificada, ¿no? Entonces, muy bien el músico que va con su guitarra, pero el músico que va con su guitarra para que lo escuchen lleva una bocina tremenda y al lado se pone, ¿no? Entonces, eso
es muy, muy grave y pues digamos serían las fuentes presentes casi de manera permanente en todo el tiempo de que vivimos en la ciudad. Entonces pues vivimos con cuerpos cansados, ¿no? Que todo el tiempo están recibiendo información, porque finalmente el sonido es eso. Las motocicletas, parece que hay un tema de estatus, de distinción, de que mientras más ruido haga es mejor, o yo no sé. Sí, no, totalmente. Yo siempre he dicho, oigan, a ver, hacemos verificación vehicular quienes habitamos en la Ciudad de México. ¿Por qué no también revisamos cuántos decibeles emitimos, ¿no? En términos de los coches y, por supuesto, las motocicletas y el transporte público. Y entonces, no se puede, no puedes. Y está estipulado, ¿eh? O sea, está estipulado dependiendo del calibre, o sea, el calibraje y demás de las motocicletas, cuánto ruido pueden hacer. Pero ¿cuándo has visto un policía que se ponga con un sonómetro a revisar el ruido de una moto? Y estos son los ruidos de afuera, pero los ruidos de adentro de las casas. También hemos normalizado un ruido de el ventiladorcito prendido a todas horas, la computadora, el ruido del refrigerador. Pero lo que dices es súper importante porque tiene que ver como con habituación. O sea, el gran problema del ruido, incluso fuera o dentro de la casa, ¿no? O la oficina o el lugar en el que estés, tiene que ver con habituación. O sea, como que finalmente te acabas acostumbrando. Y entonces no nos damos cuenta que todo el tiempo, un poco lo que siempre les digo, o sea, lo que trato de transmitir es todo el tiempo estamos recibiendo información, digamos, a decibeles distintos, que eso hace que el cerebro esté trabajando, porque aparte hay que también decir, los oídos no se cierran. Entonces, y el ruido es vibración, ¿no? Entonces, en realidad lo recibe todo el cuerpo, no solo lo recibes a través de los oídos, sino lo recibes todo el tiempo. Bueno, yo digo, tampoco abogaría, yo voy a conciertos, me gusta mucho ir al estadio, y son espacios en donde evidentemente los decibeles son muy altos, pero son espacios para eso, en ciertos horarios, en ciertos momentos, pero de todas maneras en la casa, cosa de recordar quienes estuvimos en confinamiento, cómo disminuyó el ruido, pero cómo aparecieron otros sonidos en la casa, ¿no? Entonces era el señor que pues ahora trabajaba su carpintería pues en su casa porque no podía salir, que no, o oías, por ejemplo, los colegas que somos profesores, pues la clase que da el vecino de abajo y lo oías perfectamente, entonces tomaba también clase con él, ¿no? Y regañaba a los estudiantes que no estaban conectados, porque no prendían la cámara. ¿Cuánto, ya entrando hacia los decibeles, que es la unidad de medida de la intensidad del ruido, y el límite que dice la Organización Mundial de la Salud? El que recomienda es 55 durante el día y 35-40 durante la noche. Más bien lo que tiene que ver es el tiempo de exposición y los decibeles a los que puedes estar expuesto. Y cuál es justamente esa afectación. Y dependiendo del ambiente en el que estés, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en tu casa que evidentemente en el trabajo y depende del tipo de trabajo que tengas. Pero más o menos está regulado como entre 55, es una de las recomendaciones. Y lo que ha hecho ahora, que siempre están trabajando, sobre todo con la Comunidad Europea, digo, porque la verdad es que las normativas las hacen, o las recomendaciones las hacen mucho con la UE, es sobre todo con temas de tráfico aéreo, ferroviario, digamos, y viario, o sea, digamos, de terrestre, pero también ahora, por ejemplo, los ventiladores, bueno, no los ventiladores, pero los generadores eléctricos, estos gigantes, ¿no? Que tenemos pues, en Oaxaca nosotros, ¿no? Los generadores de electricidad también tienen un problema en tema de ruido, entonces van disminuyendo en términos de los estudios que van encontrando de las afectaciones que tiene en poblaciones, entonces, o sea, durante el sueño, mínimo son los 35. Y yo le preguntaría a alguien cuando las personas tenemos insomnio, yo a veces me despierto en la madrugada y mides, y la verdad es que depende en el entorno en el que vivas, pero los 35 decibeles yo creo que es rarísimo que los tengamos en un espacio. Y sí, digamos, nada más como para ilustrarlo, una conversación o el ruido de un restaurante y eso ya supera los 55. Totalmente, los 55 por mucho, porque yo te diría, o sea, una conversación como la que estamos teniendo ahorita supera los 50 decibeles. Lo que es bien importante del ruido tiene que ver, o sea, la afectación a la salud tiene que ver con el tiempo de exposición en los decibeles, o sea, como que es la combinación o la correlación. Entonces, ese tiempo de exposición es muy importante. Entonces, lamentablemente, hay gente que, por ejemplo, en sus trayectorias para ir al trabajo, que muchas veces superan las 2 horas, están expuestos a entre 80 decibeles y 90, dependiendo de dónde estén. Ahora hay afectaciones a la salud, ¿no? Unas como muy inmediatas, que podría ser como este trauma acústico agudo, como cuando vas a un concierto y sales con los oídos que los
lo sientes tapados y ahí hay una respuesta inmediata que así tal cual se llama trauma acústico agudo, pero también hay desajustes finos de el sueño, el ritmo circadiano. Trastornos del sueño, dificultad para concentrarte, ¿no? Digamos, como si quieres en cosas a corto plazo, tema de elevación cardíaca, por ejemplo, el ritmo cardíaco, y entonces tú sabes, tú, doctor, sabes perfectamente que la elevación del ritmo cardíaco tiene muchísimas otras cosas que tienen que ver con cortisol, estrés, ¿no? O sea, finalmente elevas. O sea, yo haría como que nunca se hace la reflexión en realidad cuando estás expuesto a un ruido, como finalmente estás estresado porque el cuerpo está alterado, ¿no? O sea, el cuerpo está en alerta. No quiero decir de la alerta sísmica, pero te pones en alerta. O sea, el cuerpo se alerta por algo que está pasando, ¿no? Que no es lo normal. Entonces eso genera muchas cosas. Y hay estudios, digamos, de científicos así, importantes que empiezan a notar que el ruido tiene una afectación sobre cierto tipo de cortisol y entonces el cortisol está relacionado con la diabetes, con la obesidad, ¿no? Entonces, como que hay una correlación de factores, pero uno no va con el cardiólogo y le dice, creo que tengo un problema cardíaco porque estoy expuesto a demasiado ruido, jamás, ¿no? Ahí es nocturno, por ejemplo, te puedes morir de ruido, ¿no? O sea, de un ruido muy violento, depende evidentemente de la edad que tengas y eso. Entonces, o sea, como que el tema del ruido afecta pues a muchísimas pues, zonas del cuerpo, ¿no? No solamente como lo lógico, sería el estado de fatiga auditiva. Como una cosa está conectada con otra, o sea, no vas a dormir bien, no vas a estar tranquilo. Luego, si aumenta tu frecuencia cardíaca, seguramente va a aumentar tu tasa de filtración glomerular, vas a orinar más, te puedes deshidratar. La adrenalina va a estar un poquito subida también, vas a estar como más alerta, vas a estar como en una situación de mayor estrés, se va a acumular, vas a tener irritabilidad, vas a tener cambios en los hábitos alimentarios, vas a tener, ¿no? Trastornos de tus relaciones personales y de pronto podría ser porque está el ruido, estás expuesto a más ruido, ¿no? Sería muy interesante ver cómo incluir esto en la consulta médica así habitual. No nos centremos solo en el ser humano, también en el entorno. El ruido de la ciudad afecta las aves, las ardillas, las ratas. Sí, las aves se ven afectadísimas, también te diría como todos los insectos y polinizadores, en términos de las trayectorias que hacen, el tipo de cantos, la comunicación que tienen. Entonces uno sabe que la comunicación tiene que ver con su sistema reproductivo, o sea, las cuestiones de reproducción y demás. Lo que es cierto es que cuando pasan los aviones, por ejemplo, que empiezan a pasar como a las 5, los pájaros cantan, o sea, se escucha distinto. También es importante reconocer las vulnerabilidades, las características individuales, simplemente la edad adulta, ¿no? O el espectro de la neurodivergencia, que cada día está más complejo, se tolera distinto el ruido. O sea, incluso podría ser que para alguien que no le haga molestia, para otra persona sí, y luego con la edad también, o sea. Pero eso que dices es súper interesante, porque yo justo, o sea, la diversidad, digamos, de personas, lo sabemos, ¿no? Todas las personas somos diferentes, y entonces escuchamos de manera distinta, y el ruido nos afecta de maneras distintas en momentos distintos del día, porque hay un ruido que probablemente en un día me desagrada, y probablemente después, en una situación, digamos, emocional y demás, ni pasa, o sea, ni lo escucho, ni presto atención, ¿no? Porque en realidad nos molesta cuando prestamos atención. Tiene que ver con estos filtros que tenemos en el estado anímico que estamos, de salud obviamente, pero también anímico, pero también cómo estamos, en qué actividad estamos haciendo, porque no es lo mismo un ruido de un camión en la madrugada cuando te despiertas a mitad de la noche, que pues si estás en medio de una avenida en, no sé, Calzada Vallejo, que pues sería lo normal, ¿no? O sea, no es que yo quiero normalizar ese ruido, pero digo, depende de la situación también. Entonces, ese filtro, o no es lo mismo hacer la fiesta y estar en la fiesta haciendo ruido, que ser el vecino que está padeciendo a los de la fiesta, ¿me explico? Entonces, eso, o sea, esa participación, entonces también eso ha dificultado, creo que, como que la seriedad del problema, porque siempre que se quejan, ¿no? Aquellos que padecen, o aquellos que nunca lo padecieron y que ahora lo padecen, descubren que hay ese problema. Y como no se ve, como si finalmente es como un mal invisible, y puede ser que suceda en momentos específicos, y te digo también tiene que ver como entre resignación, habituación, Hay perdón, te interrumpo para tomar así como viene, porque hay una parte regulatoria del ruido en el contexto del ámbito laboral que sí está regulado. Sí hay una norma oficial mexicana para los límites que puede tener la industria tal y cuáles protecciones se deben de usar, y sí hay una parte en la que se reconoce el impacto del ruido en el ámbito laboral.
Y todo esto está reconocido, regulado, normado y tal. Te quería también preguntar e invitar a que nos cuentes qué se ha hecho en otros lados. O sea, ¿cómo se regula esto? ¿A quién le ha servido? Yo alguna vez vi una cosa como unas fotomultas que hay como unos sensores de ruido en algunas ciudades, no recuerdo en dónde, pero hay un sensor de ruido que si hace mucho ruido la moto o el coche, le toma una foto y lo multan. En París hay detectores de ruido ahora de tráfico, y yo te diría, lo que pasa es que también tiene que ver con, o sea, creo que no solo se trata de hacer normativa, ¿no? Que evidentemente nosotros tenemos normativa contra ruido. Podría ser más robusta y demás. Es cómo se operativiza y también cómo se hace conciencia ciudadana en términos de, bueno, en realidad tiene que ver con comportamientos y actividad y actitudes. Entonces, para fuentes fijas, pues la verdad es que sí, o sea, tenemos la posibilidad de denunciar, o sea, fuentes fijas tiene que ver juntamente establecimientos mercantiles, obras en construcción, pero el mayor ruido que tiene que ver con tráfico vehicular un poco, pues no, los policías, el vecino ruidoso y demás no hay. Por ejemplo, yo voy caminando y hay una agencia de coches que cree que con unas bocinas hacia el arroyo vehicular va a vender más coches. Puedo ir con un juez de paz y decirle, oye, este señor supera el ruido, o una farmacia que tiene a un muñeco bailando y que tiene una bocina que dices, a ver, aquí, o el puesto de comida ambulante o el local de carnitas que para cocinar pone la música a todo dar y molesta a todos los vecinos. O sea, ¿eso con quién se resuelve? Mira, el tema de, digamos, los establecimientos fijos se resuelve con PAOT, o sea, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Tú puedes hacer denuncia en línea, puedes hacer denuncia telefónica o puedes asistir a las... La Procuraduría es muy chica, eso es cierto, es una instancia súper chiquita y pues se les ha cargado todo el trabajo de ruido. Pero lo único que ellos pueden trabajar es en establecimientos fijos, o sea, lugares fijos en donde van, miden. Entonces tú, denunciante, aceptas que vayan y midan. Y entonces, evidentemente, el tema del espacio público es más complejo porque es la ley de cultura cívica, que sí, o sea, hay normativa, está, digamos, la normativa nacional, entonces no pueden exceder entre 62 y 65, dependiendo de la hora del día, entonces, pero ahí tienes que ir con juzgado. El problema es lo que decía un poco al inicio, o sea, es tortuoso porque tienes que tener el tiempo, la paciencia, y a veces cuando denuncias, el tiempo en que tardan en atender tu denuncia, pues el ruido ya no está, ¿no? O sea, yo acabo de estar ahora en el Congreso de la Ciudad de México, justo están haciendo una nueva iniciativa de ley, ¿no? Entonces, están trabajando en eso, entonces me invitaron a hablar. Yo les decía, el gran problema tiene que ver con la comunicación entre áreas, ¿no? Porque entonces te dicen, ok, PAOT dice, bueno, ¿sabes qué? A la hora la vamos a turnar a la Secretaría de Medio Ambiente. Medio Ambiente te dice, oye, ¿no sabes qué? Es cosa del INVEA. Entonces, y si no, lo tiene que resolver la alcaldía. No, pues ya. O sea, ¿saben qué? Nadie me va a resolver nada. O sea, como que se van tirando la bolita de un lado a otro. Y mira, PAOT, la verdad, yo fui consejera mucho tiempo y he trabajado muy cerca de ellos, pero sigue siendo pequeña. O sea, es una procuraduría muy pequeña. Ahora no han ni siquiera nombrado nuevo procurador. O sea, es como de esas cosas que uno dice, híjole, hacen una chamba bien importante y pues están ahí. Pero no tan importante para ellos, ¿no? Porque finalmente yo creo que sí hay una parte que no les interesa. Porque además es como la suerte del cuetero. O sea, no va a haber manera de quedar bien, porque el que hace ruido quiere hacer ruido. Entonces, totalmente, tiene que ver con una cuestión de poder también. Totalmente. ¿No? O sea, ahora, yo, un poco para aterrizar e ir cerrando hacia la parte de la salud, pienso en el etiquetado claro de los alimentos. Pienso en que te dice, cuidado, porque esto tiene grasas trans, esto está saturado, esto tiene alto sodio, ya es tu responsabilidad si lo consumes, ¿no? Alto en calorías, alto en azúcares. ¿Por qué no pensamos en un etiquetado claro del ruido? O sea, yo voy a un baño en un restaurante o en una plaza o en cualquier local comercial o donde vayas y hay un secador de manos que le queda al lado del oído a mi hijo. Y con una mano en la cintura todo el mundo pasa y se seca las manos en ese escandalero. Y mi hijo sale en serio con las manos tapándose los oídos porque hacen un ruido, pero nadie sabe ni cuánto ruido hace, ni que eso hace daño. Entonces, ¿por qué no empezamos con un etiquetado claro donde diga, en este restaurante el nivel de ruido es tal, en este aparato hacen ruido que se puede considerar nocivo, úsese bajo su responsabilidad, y empezar a identificar eso para que entonces sí haya una cosa donde empieza a haber un distintivo
de restaurantes donde no hay ruido. Sí, es una de las cosas que mira, y está buenísimo lo que dices porque justo yo presenté usando los etiquetados estos de grasa hace poco en un foro, los miércoles último de abril se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Ruido. Entonces estuve con colombianos, españoles y no sé qué, y les decía, hagamos un etiquetado. En Europa todos los electrodomésticos te dicen cuántos decibeles van a emitir, todos. Otra de las cosas que he propuesto tiene que ver con eso, o sea, establecimiento ruidoso, le pones ¿no? Porque uno tiene derecho, o sea, los establecimientos mercantiles, por ejemplo, o sea, los bares y restaurantes, los bares, o sea, los que tienen venta de alcohol y estas cosas, pueden tener hasta 90 decibeles dentro del local. Entonces, tú sabes que o sea, una cosa es voluntariamente exponerte al ruido, que uno, bueno, pues si te gusta ir de antro, yo te decía de los conciertos, los estadios, tú sabes a lo que te vas a exponer. Pero ¿por qué la otra población que no necesariamente quiere, o sea, es de manera involuntaria y está como hijo en esta cosa? Entonces, ese etiquetado sería importante. Tenemos una aplicación de Ciudad de México que en todo el tiempo nos están diciendo el nivel de la calidad del aire, ¿no? La calidad del aire y entonces no sé qué. No sería tan fácil tener una cuestión de mapeo, oiga, usted está, ¿no? Porque todos tenemos GPS. ¿Está usted expuesto? Oiga, 70 decibeles le va a pasar esto, le recomendamos, no sé, y entonces tener también espacios silenciosos, entonces también tener ese etiquetado de decir, este espacio de silencio tiene que ver con una cuestión de protección, porque lamentablemente cada vez hay menos. Entonces, y en esos espacios ustedes pueden encontrar un poco de calma, porque no todo el mundo puede ir de fin de semana al campo, a un poco... Además, cuando invítanos a tus deliberaciones y aportamos la parte de riesgos epidemiológicos nosotros, relacionados con esto. Te la voy a mandar para que le metas y vamos a luchar para que se instaure. Porque, no, absolutamente. Además hay un asunto laboral. Pienso en la ley de protección de los no fumadores. O sea, así es como se tiene que plantear. O sea, a ver, en ese bar trabaja gente, en ese restaurante trabaja gente. Además de los que van y se meten a comer, o a tomar, o a platicar, o a ver una pantalla, o lo que sea. Pero los trabajadores de ahí tienen que tener protección auditiva, tienen que identificar ese riesgo y tenemos que ir mapeando justamente con toda la información epidemiológica que ya hay sobre estos factores. Tenemos que cerrar el programa, Jimena. Me encanta porque viene el tema padrísimo, hay que ampliarlo. Nada más hay una cosa que no tocamos y que vale la pena ya como para aterrizarlo en algo operativo. La Organización Mundial de la Salud tiene una iniciativa, si no me equivoco, que es como que le llaman como 60-60 a la hora de hablar de ruido, y es justamente no usar los aparatos a más del 60% del volumen, ¿no? Tantito más de la mitad del volumen, que sea lo máximo. Y tiene un manual ahora ya. Y no más de 60 minutos. O sea, pensando en un adolescente que trae los audífonos puestos todo el rato, es control de la intensidad y control de la duración de la exposición. Y del tiempo. Con eso, a ver si podemos cerrar con una idea encaminada a eso, a reserva de que luego sigamos platicando. No, evidentemente, lo que dices es, en México nuestros jóvenes empiezan a tener una capacidad auditiva de personas de 60 años o más, ¿no? Que como tú sabes, pues se va perdiendo con los años, ¿no? O sea, vas perdiendo cierta capacidad auditiva, frecuencias, etcétera. Pero no es normal que los jóvenes no escuchen. Entonces, evidentemente, eso hay que trabajar. Pero en las ciudades tendría que pasar exactamente lo mismo, porque volvemos a la cuestión de la voluntad o no voluntad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una mayoría de población que transita para actividades y demás, está todo el tiempo en su vida cotidiana expuesta a ruidos, más de 60 minutos. Entonces, no tiene ningún descanso durante el día en tema de recibir información y exposición al ruido a más allá de lo que recomienda la OMS. Entonces, si por lo menos tuviéramos al día, ahora que se dice la ley de la silla, la ley de las, 40 horas, o sea, estas cosas que están trabajando en materia de laboral y demás, que me parece que están muy bien, que todo trabajador, digamos, de esta ciudad, que lamentablemente es tremendamente ruidosa, pudiera tener en sus espacios, o a cada un lugar en donde tiene 60 minutos, no sé si quieres... Yo no quiero llamarle mindfulness y estas cosas, sino, o sea, de tranquilidad, una suerte de claustro en donde puedes estar en paz. Y lo que nos falta mucho es... podríamos llamarle bio-break. Exacto. Lo que nos falta es trabajar también eso, es decir, decirle a la gente que el tema de la calma, la no prisa, la baja disminución en decibeles, no es una cuestión social que es como, claro, aspiracional. No, es una cuestión que hace bien a todos. Claro, de ricos,
que pueden pagar, que sí, desconéctate media hora. No, es una cosa de salud. Es un beneficio para la población y tiene que ver con después mayor productividad, o sea, como que genera muchísimas cosas buenas, ¿no? Entonces también ahora trabajar contra el ruido siempre, pero también ponderando las posibilidades que da el silencio o la calma, que siempre se nos olvida, ¿no? O sea, siempre trabajamos contra una cosa que es totalmente negativa. Tratemos ahora de potenciar eso otro, que a veces algunos, o sea, ¿cómo hacemos para que más gente tenga esas posibilidades de estar más en silencio, vivir no permitir que hagan viviendas al lado del segundo piso del periférico, por Dios, o sea, es como de, ¿cómo? Todo el tiempo. Y que pongan protectores. Yo he visto en ciudades de otros lados unos protectores de unas bardas de acrílico que aíslan el ruido, porque allá al lado hay un cuarto y hay una persona dormida y acá pasa un tren y hay una barda de acrílico así grueso que hace que no pase el ruido, ¿no? O sea, todo, digamos, sí es un tema sobre el que hay que pensar y cuando menos en esta acción que hacemos en este programa de informar y de poner datos útiles, pues cuando menos volteen a ver sus fuentes de ruido, traten de administrarlas y traten también de advertir que tiene impacto en la salud. Y yo creo que esa parte es fundamental. Nos tenemos que despedir, Jimena de Gortari. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Vamos a seguirle la pista a estas iniciativas y a tratar de vincularlas al área de la salud con muchísimo gusto. Y pues te agradecemos que hayas estado por acá en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio Universidad un rato más, pónganle un volumen moderado, no le suban mucho, pero síganos escuchando y esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Cuiden sus oídos, cuiden su salud mental, ya vieron por qué. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.